Buenos días, hermanos. Nuevamente estamos totalmente en vivo desde el templo de la Iglesia Bautista Jesucristo es el Señor desde la zona 7. Muy contento, hermano. Como usted sabe, ahora me toca cada 3 domingos estar con ustedes. Y cada domingo que llega, hermanos, para mí es de mucho gozo, porque sé que voy a nuevamente compartir con ustedes. Y qué mejor que compartir la palabra del Señor. Le quiero comentar, solo para romper el hielo, lo que me sucedió hoy. Hoy estaba cambiándome en casa y justamente me estaba cambiando cuando me llegan a decir, ya está el desayuno. En ese ratito, hermano, que yo recibí la noticia de que ya estaba el desayuno, obviamente me generó mucha expectativa. Además que tenía hambre. No sabía que había desayuno, pero sí quería saber y quería comer. Fui a la cocina y me voy topando con un desayuno, hermano. 2 huevitos estrellados con su salsa verde, frijol recién coladito, preparado en ese momento, tortillas recalentadas, que es como a mí me gusta, no me gusta del comal, me gusta más recalentado, café con leche. Hermano, me di una desayunada increíble. ¿Por qué le cuento esto? Yo espero que hoy, hermano, hoy domingo, que usted sabe que vamos a transmitir en vivo, que vamos a compartir la palabra del Señor, usted tenga esa expectativa también de comer rico, de comer sano. Pero hablo de la palabra del Señor. Tenemos la oportunidad de hacerlo, hermano. Si usted se ha dado cuenta, hemos apadrinado de alguna forma, por decirlo así, a Turquía. En Turquía es un país desarrollado. Y sin embargo, esto que hoy hacemos acá, hermanos, en Turquía no se puede hacer. Entonces, siéntase dichoso, hermano, privilegiado que tenemos la oportunidad de transmitir en vivo, de compartir la palabra del Señor. Así es que vamos a comer. Pero antes de hacerlo, yo le invito a que tengamos una oración de gratitud a nuestro Dios. El Señor ha sido tan bueno con nosotros, hermanos. Si pudiéramos enumerar lo que el Señor ha hecho con nosotros, realmente nos quedaríamos incluso cortos, porque hay bendiciones que muchas veces dejamos a un lado y son bendiciones que día a día el Señor derrama sobre nosotros. Así es que hoy vamos a elevar una oración de gratitud por lo bueno que ha sido el Señor con cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús, te damos por la oportunidad que nos das de vivir un día más de vida. Este día domingo, el cual recordamos como un día de victoria. Porque hoy recordamos ese día tan glorioso en el que llegaron a la tumba y esa tumba estaba vacía. Resucitaste, Señor Jesús, venciste a la muerte. Y gracias porque un día nos predestinaste para conocerte, para recibirte como nuestro único y suficiente Salvador. Desde ese momento nuestra vida fue diferente, nuestra vida cambió por completo. Nuestra perspectiva de la vida cambió. Gracias, Señor Jesús, por nuestras familias. Gracias, Señor Jesús, por nuestro trabajo. Gracias, Señor, inclusive por esas circunstancias adversas, enfermedades, noticias, malas noticias que recibimos. Porque cada una de ellas solo nos da a entender que necesitamos cada día más de ti. Aferrarnos de tu palabra, creer en ti, Señor Jesús, esperar en ti. Gracias, Padre, te damos. Nuestra oración en esta mañana es de gratitud, de alabanza, por lo bueno que has sido con nosotros, por lo maravilloso que has sido con cada uno de nosotros. Trabajas con nosotros de diferentes maneras, individual. Y gracias, porque hasta el día de hoy tú nos has bendecido más de lo que nosotros merecemos. Hemos recibido de ti tantas bendiciones. En tu nombre, Señor Jesús, oramos. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Hemos agradecido a nuestro Dios y hoy vamos a cambiar un poquito la temática de lo que hemos venido trabajando. Vamos a dejar
a Gerson la oportunidad, vamos a darle la oportunidad a Gerson al final de nuestro estudio. Lo que sí le voy a pedir, hermano, bueno, voy a dar algunos anuncios que es importante mencionar. Los días viernes, hermanos, los días viernes nos reunimos los jóvenes. Bueno, yo tengo ya 37 años, hermanos, pero me considero joven todavía. Los jóvenes nos reunimos los días viernes y hacemos actividades para estar en comunión, participando todos juntos. Y entonces me he aferrado de esa forma para que hoy tengamos nuestro estudio de diferente manera. Así es que yo le voy a hacer algunas preguntas fáciles, pero lo que quiero es que usted se comunique con nosotros. De hecho, estábamos viendo al inicio de la transmisión que la primera que se pone en sintonía es mi hermana Lidia, y ya se reportó ahí mi hermana Lidia Rivadeneira. Así es que saludos especiales, mi hermana Lidia, usted es fiel. Entonces le contamos que hoy fue, digamos, la que primero se reportó. Muy bien, entonces voy a hacer algunas preguntas facilísimas. Lo que quiero es que estemos interactuando, ustedes allá en casa y nosotros acá. ¿Por qué digo de nosotros? Porque hoy obviamente me acompañan varios hermanos, y quisiera mencionar todos los que estamos acá, obviamente siempre distanciados. Mi hermano Pastor de este lado, mi hermana Francisca de este lado, mi hermana Cindy de este lado, Julia de este lado, Gerson aquí al frente de los controles. Todos ellos obviamente me están apoyando. Muy bien, entonces para que esto sea posible, un día quisiera que usted viniera a ver todo esto, hermanos. Es un set de lujo, realmente de lujo. Yo me siento realmente muy afortunado porque todas estas transmisiones son de primera. En serio se lo digo con toda humildad. Pero sabemos que todo esto es para el Señor, entonces tiene que ser de lo mejor. Mi hermana Francisca está encantada, ¿verdad? Porque después le toca a ella, ya después le tocan a los niños. Entonces vamos a estar interactuando, ¿le parece? Yo le hago una pregunta, usted me responde desde su casa, yo veo quiénes son los que se están reportando y esto lo hacemos más ameno. Muy bien, entonces así como yo me desayuné, un desayuno de lujo, yo quiero que usted hoy reciba la palabra del Señor, este alimento espiritual para cada uno de nosotros. Muy bien, entonces ya creando esta expectativa, vamos a ver la primera pregunta y voy a pedirle a Julia que ponga en pantalla esta cronología de los profetas del Antiguo Testamento. Esto es bien importante y siempre lo menciono, hermano, y usted tal vez se va a cansar. Sí, hermano, ya lo dijo, está bien, pero siempre lo voy a decir. Siempre que tengamos un estudio de la palabra del Señor, tenemos que ver nuestro contexto para que de mejor forma entendamos lo que vamos a leer. Siempre lo menciono. Esto no está en la Biblia, pero es una frase que tiene mucha razón. Dice, un texto fuera de contexto es un pretexto. Así es que para que no sea pretexto, vamos a tener el contexto y vamos a después ir a la palabra del Señor y vamos a entender de mejor forma porque ya vimos el contexto. Muy bien, en sus pantallas está la cronología de los profetas del Antiguo Testamento. Profetas mayores y menores. Ahora, la primera pregunta, hermanos. El profeta que vamos a ver hoy es el que en la cronología yo lo encerré en celeste. Entonces usted me va a decir de una vez ahorita de quién vamos a hablar el día de hoy. Y mientras usted interactiva con nosotros, yo le voy a dar algunas características de este profeta. Ahora acabo de mencionar que de este profeta menor, ya va una pista, de este profeta menor realmente no sabemos mucho, más de lo que nos indica la Biblia. Lo que sí sabemos a ciencia cierta, y esto es así, es lo que significa su nombre. Su nombre significa consolador. Eso es lo que significa su nombre. Ahora, ¿qué más sabemos de este profeta? No sabemos nada más. Ahora, hay muchas cosas que podemos inferir por la historia. Sin embargo, nada está resuelto realmente que así fue. Entonces, como no está resuelto y son muchas ideas, yo solo le voy a dejar entonces el nombre. Ahora, lo que sí es importante, hermanos, mencionar es que realmente no tanto importa el mensajero. Lo que importa es el mensaje que trae el mensajero. Eso es lo más importante. Entonces, aunque no sepamos mucho de este hombre, lo que sí sabemos es que es un profeta escogido por Dios para dar un mensaje específico a un pueblo
específico. Muy bien. Entonces, ahí ya Samuelito, gracias mi hermano Samuel, ya dijo quién era quién es, o de quién vamos a hablar el día de hoy. Justamente, Samuel diste en la respuesta. Vamos a hablar de Nahum. Entonces, vamos a poner otra vez en pantalla esta cronología porque vamos a hablar hoy de Nahum. Ahora, hemos estado viendo varios profetas, pero este profeta, me atrevería a decir que es uno de los profetas que menos tal vez hemos leído, por decirlo así. Ahora, este profeta es llamado a profetizar, valga la redundancia, a un pueblo incrédulo, y es a Siria. Ahora, qué importante es la valentía que tenía este profeta, hermanos, porque lo que sabemos de los asirios es que era una comunidad muy violenta. De hecho, si usted se da cuenta, y vamos a ir entendiendo la cronología para todos estar en sintonía, este cuadro lo que me enseña es en qué año estuvo profetizando cada profeta, valga la redundancia. Y los hemos dividido en 50 años, medio siglo, así hemos dividido esa cronología. Ahora, en la parte superior y en la parte inferior, usted va a ver 950, 900, 850, 800, porque así era el tiempo antes de Jesucristo. Y es tan importante mencionar esto porque incluso Jesucristo vino hasta cambiar la forma de cómo ver la cronología de la vida. Antes, obviamente, hoy estamos en el año 850 y el próximo año vamos a estar en el año 849. Ahora no es así la cosa. Yo sé que el próximo año va a ser el año 2021. Antes no era así, antes era de retroceso. Entonces, para entender esa parte superior y esa parte inferior, así hemos dividido. Ahora, abajo de los años, usted ve 4 nombres que están en una línea, ¿verdad? En 4 cuadrantes diferentes. La primera es Siria, la segunda es Asiria, la tercera Babilonia y la cuarta es Persia. Ahora, estos nombres eran los imperios que en ese momento estaban teniendo el poder total, ¿verdad? Nos recordamos de Siria, hoy vamos a ver Asiria, ya vimos Babilonia, ¿se acuerda? Cuando vimos Babilonia y vimos también Persia. Ahora, es importante y vamos a enfocarnos en esa línea cronometral de Asiria. Si usted se da cuenta, dentro de Asiria, y me voy a enfocar de este lado, perdón hermano que me vaya a desenfocar de la cámara principal, pero acá está más grande, entonces puedo ver de una mejor forma. En el aro de Asiria justamente está Nahum. Y podemos entonces saber, por lo que dice la palabra del Señor, y lo vamos a leer, que Nahum fue llamado a profetizar a Asiria, a estos hombres. Ahora, qué valentía, hermanos, porque lo que les profetiza Nahum a los asirios no era una palabra alentadora, y lo vamos a ver después. Ahora, ¿a dónde fue entonces Nahum a profetizar? A Nínive. Ahora, Nínive era la capital de Asiria. Ya cuando le doy la palabra Nínive, usted automáticamente se acuerda de otro profeta que también fue llamado a profetizar a esta ciudad. ¿Se acuerda? Bueno, si se acuerda, me lo pone ahí en el chat. Me pone quién fue el profeta que fue llamado a profetizar, valga la redundancia, a esta ciudad, a Nínive, que Nínive era la capital de Asiria. Y digo era porque ya no existe, ¿verdad? ¿A qué qué profeta fue llamado a profetizar a Nínive? Ahora, este profeta, a diferencia de Nahum, ¿verdad? Si lo vemos en la cronología, está más o menos en mi hermana Lidia, muy bien, Jonás. Jonás fue llamado. Ahora, de Jonás sí sabemos mucho. De hecho, me atrevería a decir que
Yo en la escuela dominical de los niños, yo ya sabía la historia. Me la habían contado 1001 veces. Ahora, estos profetas, tanto Jonás y Nahum, para mí son profetas muy valientes. Y déjeme decirle por qué. Ir a profetizar a una ciudad extranjera que tenía dominio en ese entonces y que digamos que las características de estos hombres eran violentas. De hecho, los comentaristas bíblicos hacían referencia de que los dioses de los ninivitas eran así de violentos, o las características de estos dioses que tenían estos ninivitas era así, eran muy arrebatados, eran muy violentos. Y como así eran sus dioses, ellos exigían de su pueblo, de Nínive, exigían sangre, muertes, pero de seres humanos. Entonces los ninivitas crecían bajo este renglón o este paradigma, ¿no? O esta enseñanza de que para honrar a los dioses había que matar gente, había que derramar sangre. Y en las cronologías o en la historia escrita de los ninivitas, de los asirios, yo no voy a contar lo que puedo contarle, hermanos, porque hay muchas cosas realmente muy aberrantes que no me gustaría contar. Pero lo que sí le puedo contar es que cuando ellos llegaban a las ciudades y obviamente saqueaban las ciudades, lo que hacían era agarrar a los niños de los pies, los volteaban y los pegaban contra el suelo para matarlos. Imagínense. No sé, de hecho estoy tratando de buscar un nombre para los asirios y no la encuentro. Por ejemplo, a los mayores lo que hacían es cortarles la cabeza. Pero para saber que los asirios eran los que habían pasado por esa área y habían arrasado, lo que hacían era cortar la cabeza y con esa sangre pintaban las paredes o manchaban las paredes, como para decir, bueno, gracias pastor, si me puede, muchas gracias. Sí, gracias pastor. Manchaban las paredes de sangre. Entonces cuando llegaban, obviamente los que habían quedado veían eso y se espantaban, se asustaban, porque habían pasado los ninivitas. Eso es lo que yo le puedo contar, hermano. Hay muchas cosas perversas que hacían los ninivitas, obviamente los asirios, a los pueblos que ellos conquistaban. Así de dura era en ese momento Nínive. Ahora, los profetas Jonás y Nahum fueron valientes de ir a profetizar a estas ciudades. Ellos pudieron haber muerto por profetizar eso, y aún así lo hicieron. Entonces, con su permiso, muy bien, sigamos pues. Entonces, estamos ya entonces entendiendo quiénes fueron los profetas que fueron enviados por parte de Dios a dar la profecía. Vamos entonces a leer lo que pasó con Jonás para ir entendiendo cómo le fue a Jonás y después vamos a ver cómo le fue a Nahum. Muy bien. Jonás capítulo 3, si usted no tiene su Biblia, está ahí en pantalla. Jonás capítulo 3, versículos 1, 2, 3 y 4. Vamos a leer, dice: Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, esto fue ya de que fue expulsado por el pez grande: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Qué era el mensaje para estos ninivitas, para los asirios? Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Bueno, vemos la valentía entonces de Jonás en una ciudad extranjera, en donde pues para nada querían a los profetas de Dios. Él entra a la ciudad y les pregona que en 40 días, Shkamik. Así de sencillo. Bueno, ni tan sencillo, hermano. Yo no sé. Peligrar la vida, no sé cómo
de milagros salió Jonás. Muy bien, ahora sigamos, hermanos, porque lo que pasa a continuación es lo que me sorprende, sabiendo cómo eran estos ciudadanos. Y los hombres de Nínive, creyendo a Dios, creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó también el rey de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Hermanos, de parte de Jonás, el mensaje de destrucción en 40 días, y de parte del pueblo, un arrepentimiento genuino. Ahora, la ciudad no fue destruida. La profecía de Jonás, ¿verdad?, no se cumplió de que se iba a destruir en 40 días, porque hubo un arrepentimiento. Es increíble, hermanos, cómo un pueblo de tal magnitud, aberrante, desquiciada, se arrepiente, un pueblo entero, hermano, por un hombre. ¿Se da cuenta lo que puede hacer un hombre de Dios en una ciudad? Muy bien, ahora, ya teniendo esto, ¿cómo le fue a Jonás? Ahora vamos a ver cómo le va a ir a Nahum. Muy bien, el tema para esta mañana, hermanos, ya teniendo todo nuestro contexto, es atributos y obra de Jehová. Parece trillada la frase, hermanos, pero hoy, el tema de hoy, hermano, es maravilloso. Se va a dar cuenta por qué. Tema, atributos y obra de Jehová. Ahora, quiero que usted en una palabra, hermanos, me diga algún atributo de Jehová y que lo ponga ahí en las redes. Un atributo de Jehová. Ahora, quiero por lo menos ayudarle un poco para entender mejor esta parte. ¿Qué es un atributo? ¿Verdad? Digamos, en la teología cristiana, un atributo es una característica atribuida específicamente a nuestro Ser Supremo, en este caso a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, un atributo para ayudarle es: nuestro Dios es omnipresente, omnisciente. Ese es un atributo de Dios. Dios es amor. Ese es un atributo. Entonces, usted me va a describir con un atributo a Dios. ¿Cómo usted ve a Dios? O un atributo de Dios que diga: este es el que yo comparto. Muy bien, y ahí estamos en las redes comunicándonos. Ahora, bien importante, porque hoy, hermanos, estoy seguro que de todos los atributos que usted vaya a mencionar o usted me vaya a poner en las redes, hoy le voy a dar dos atributos que pareciera que no son atributos o que normalmente no los tomamos como un atributo. Muy bien. Mi hermana Iris Linares dice majestuoso. Me encanta, hermano, me encanta. Mi hermano Samuel dice misericordioso. Ay, 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 de los dos, ¿con cuál nos quedamos? Mi hermana Francisca, ¿con cuál se queda? ¿Misericordioso o majestuoso? Qué difícil. Con los dos, dice. Yo me quedo también con los dos. Muy bien. Son atributos. Y ahí está lo difícil de buscar un solo atributo de nuestro Dios, porque nuestro Dios es Dios. Entonces, está difícil solo encerrarlo en un atributo. Muy bien, entonces ahí usted va, mi hermano Joel pone amoroso, mi hermana Silvia Echeverría pone misericordioso, compasivo, mi hermana. Ay, hermanos, muy bien, me encanta. Todos esos atributos, seguramente usted, de parte del Señor, lo ha sentido o lo ha vivido. El hecho de que estemos acá es que ese atributo de parte de nuestro Dios, su misericordia, porque no es por lo que nosotros somos, es por lo que Él es con nosotros, misericordioso, que hoy estamos acá. Muy bien, entonces ya con esto vamos a ver algunos atributos que Nahum nos da referente
a nuestro Dios. Entonces vamos a ir al capítulo número 1 de Nahum. Nuestro tema es atributos, ¿verdad? Atributos y obra de Jehová. Y vamos a ir leyendo Nahum, el capítulo número 1. Digamos que deberíamos ir hasta el 2:7, pero esto lo podemos ver en el próximo estudio. Vamos rápidamente, hermanos, atributos y obra de Jehová. Nahum, capítulo 1, versículos, vamos a iniciar desde el 1. Muy bien. Nuestro primer subtema es: Jehová es Dios celoso. Jehová es Dios celoso. Y aquí es lo que yo le vengo a decir, que quizás sean atributos que casi nunca usamos, pero son atributos de nuestro Dios. Muy bien, Nahum capítulo 1, versículos del 1 al 3. Si usted no tiene Biblia, yo no sé, por ejemplo, pongo de ejemplo a mi hermano Joel, hoy que se comunicó con nosotros. Yo no sé si mi hermano Joel está trabajando. Si estuviera trabajando mi hermano Joel, sé que es muy difícil que tenga una Biblia, ¿verdad?, en su puesto. Pero para estos hermanos que tal vez por tema de labores o que estén en sus trabajos no puedan tener una Biblia, les ponemos ahí en pantalla los versículos para que vayan con nosotros juntos y podamos ir todos a entender esto. Dice, el tema de este capítulo es la ira vengadora de Dios. Vamos a ver, dice, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Nahum era de Elcos. De Elcos realmente no sabemos nada, hermano. No sabemos ni dónde está situada. Por eso no le compartí nada referente a esta ciudad. Dice, Jehová, aquí viene el primer atributo que nos dice Nahum, que tal vez no está acostumbrado a saber que así es Jehová. Jehová, dice, es Dios celoso. Primer atributo, apúntelo. Y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente el culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Bien, vamos a ir entonces de lleno a nuestro estudio. El primer atributo que casi no usamos de nuestro Dios, y créame, hermano, que este es un atributo tan especial de parte de Dios para con nosotros, que lo vemos aquí reflejado. Dice, Jehová es Dios celoso. Muy bien, ahora, la primera vez que este atributo hace referencia a Dios es en el libro de Éxodo, justamente en el capítulo 34, versículo 6, en donde él dice, miren, yo soy un Dios celoso. Y se lo dice a su pueblo escogido, porque en ese momento el pueblo escogido se había ido a buscar otros dioses, a Baal, y había construido, ¿verdad?, dioses. Y el mismo Dios los confronta y les dice, yo soy un Dios celoso. Ahora, para nada, hermano, vaya a pensar, porque nosotros estamos hablando de ese celo divino. No es como el celo que nosotros sentimos. ¿Por qué? Y se va a dar cuenta por qué. En el versículo 13 lo voy a aclarar. A diferencia de los celos que nosotros sentimos, nosotros como hombres, cada vez que sentimos celos, estos celos sí dominan muchas veces nuestras acciones. Es muy difícil, obviamente, porque nuestra naturaleza pecaminosa nos hace pecar por los celos. Podemos ser celosos de cualquier cosa. Normalmente los celos se distinguen en una relación de pareja, ahí donde hay más celos, ¿verdad? Ahora, estos celos a mucha gente sí lo domina. Hay muchas personas que son celosos y los celos los dominan a ellos. Ahora, el celo divino, hermanos, es algo tan especial y lo vamos a entender. Muy bien. Jehová es Dios celoso. Ahora, ¿de qué celo habla nuestro Dios? Muy bien, y vamos a ir
entendiendo esta parte. Ese es un atributo de nuestro Dios, es celoso. Ahora, ¿de qué o de quiénes cela Dios? De lo que es suyo. Ahora, esta es una buena noticia para cada uno de nosotros, hermanos, los que hemos recibido a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Para cada uno de nosotros, tú, mi hermano, que nos estás viendo allá, atrás de estas cámaras, el Señor es celoso contigo. Porque ya somos de Él, pertenecemos a Él. Ahora, vean la venganza hacia quienes está enfocado. Vean pues. Y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Muy bien, hermano. Entonces, ya vimos que el celo es un atributo de parte de Dios y Él cela a los que son de Él. Ahora la pregunta, hermano, ¿usted ya es de Dios? Yo espero que sí, porque entonces usted tiene esa cobertura, ese celo de parte de Dios. Ahora, ese celo lo que significa es protección. Porque todos aquellos adversarios que están en contra de nosotros, el que se encarga, ese es el Dios celoso, se encarga de ellos, no nosotros. Porque dice después, a raíz de los celos, el Señor es vengador. Vengador que aquellos hombres que nos hacen daño a nosotros. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el celo que nosotros sentimos como humanos y el celo de parte de Dios? Versículo 3 nos da más apertura de esto mismo. Dice, Jehová es tardo para la ira. Y aquí está la respuesta de por qué es un celo diferente. Porque, digamos, el celo de Dios, ¿verdad? Él es el que controla el celo. No el celo lo controla a Él. Tanto es así, hermanos, que dice su palabra que Jehová es tardo para la ira. Él puede sentir celos, pero Él en ningún momento va a ser arrebatado para ir en contra de lo malo. Él nos da la oportunidad de arrepentimiento. Dice, tardo para la ira. En otro versículo dice, y grande en misericordia. Vean cómo en la balanza pesa más la misericordia que la ira. Hoy hablamos justamente de un atributo del Señor, la misericordia. Ahora bien, al pueblo de Nínive, a los asirios, ya se les había dado la primera oportunidad, y lo vimos con Jonás. Se arrepintieron. Pero ¿sabe qué pasó después de que se arrepintieron? Ellos se arrepintieron de que se arrepintieron. Volvieron a lo mismo. ¿Sí me entendió, hermano? ¿Verdad? Se arrepintieron de que se arrepintieron. Y volvieron a lo mismo. Ahora, entre Jonás y entre Nahum hay más o menos 100 años de diferencia. Y usted lo puede ver en la cronología de los profetas. Hay 100 años de diferencia. Pasaron 100 años para nuevamente mandarles un profeta, pero esta vez, a diferencia de la primera vez, no había tales. ¿Cuál fue el error de los asirios en este momento? De hecho, quiero mencionarles para dejar claro esta parte, para no dejar lagunas ahí. Los asirios fueron un instrumento para corregir al pueblo de Israel. ¿Se acuerda en el reino del norte? Capítulo, si no mal recuerdo, capítulo 10 de Isaías. El mismo Dios hace mención de que Él usó a Asirio como instrumento para corregir a su pueblo. Así fue. Los asirios fueron un instrumento para corregir al pueblo, porque también ellos estaban desviando, ¿verdad? Estaban haciendo otras cosas y no estaban honrando a Dios. Entonces se encargó tomar un pueblo entero para conquistar al reino del norte y los usó. Ahora, ¿cuál fue el error de los asirios? Dice la misma profecía que ellos se osaron
Se gozaron en gran manera de haber conquistado el reino del norte. Ahora, en todo eso, hermano, estaba la soberanía de Dios. Dios lo permitió. Dios lo permitió. Ahora, el error de los asirios fue empezar a conquistar otras ciudades. Y se metieron con una ciudad equivocada, que era el reino del sur. Quisieron conquistar el reino del sur. Y mientras eso iba a pasar, el Señor entra. Tardó para la ira y grande en misericordia. Entonces el mensaje fue en dos vías. Uno, para el reino del norte, para saber que si ellos obviamente estaban cometiendo pecado, iban a recibir la recompensa de su pecado. Para el reino del sur era otro mensaje diferente. Era un mensaje de que ellos estaban a tiempo para arrepentirse y que había alguien que estaba luchando por ellos. Ahora, esto es interesante, impresionante. Jehová es tardo para la ira y grande, aquí dice, en poder. Y este es un atributo justamente que pusieron en las redes sociales. Majestuoso. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Cabe mencionar que Nahum, entre sus características, él era un poeta, hermano. De hecho, la lírica, cómo se escribe esta profecía es hermosa. Obviamente no me quiero enfocar en la forma cómo fue escrita, pero este hombre es un poeta. Así lo describen los comentaristas bíblicos. Era un poeta. Y ahorita vemos, digamos, formas como el Señor se manifestaba. Y él lo toma de esa forma. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Entonces, gracias a Dios porque es Dios celoso. Porque ese celo a nosotros nos ayuda y nos cubre. Él está al tanto de nosotros. Nadie se puede meter con nosotros porque tenemos un Dios celoso, que el que se mete con nosotros, se mete con Dios. Qué maravilloso, hermanos. Ese es nuestro Dios. Jehová, número 2. Jehová es Dios majestuoso. Es otro atributo de parte de nuestro Dios. Y yo no recuerdo quién fue el que compartió en las redes este atributo y lo vamos a ver. Es majestuoso. Ahora, cuando hablamos de majestuoso, para ir dando un poquito de idea, hermanos. Hace algunos días, mis cuñadas fueron a las cataratas del Niágara y nos mandan unos videos, hermanos, de las cataratas del Niágara. Impresionante. Yo me quedé impresionado. Eso era majestuoso. Ahora, cuando nos referimos a la majestuosidad de Dios, hacemos alusión a la grandeza de su poder. De hecho, nos quedaríamos cortos nosotros, hombres terrenales, para describir la majestuosidad de Dios. Ahora, Nahum, siendo un poeta, trata la manera de dar esa majestuosidad. Y vamos a leerlo. Versículos, dice ahí, capítulo 1, versículos 4 al 6. ¿Están listos, hermanos? Vamos pues. Ese es el poder de nuestro Dios, la majestuosidad de nuestro Dios. Dice, Él amenaza al mar y lo hace secar. No sé cómo describirle esto, hermanos. Para Dios, un mar, cuando usted va a un mar y se para enfrente del mar, usted no ve del otro lado. Ya no ve. O sea, usted tiene una vista, aunque tenga 20/20, ya no puede ver lo que hay del otro lado. Pero Dios, tratando de Nahum darles a entender la majestuosidad de Dios, Dios toma el mar a su antojo, dice. Él amenaza al mar. O sea, él puede crear olas grandes y también lo puede secar. ¿Y se acuerdan de la historia cuando el pueblo pasa en seco?
Eso solo lo puede hacer un Dios majestuoso, definitivamente. Y angosta todos los ríos. Basán, dice aquí, fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Bueno, estos tres lugares en ese momento eran referencia a unas ciudades majestuosas. Por ejemplo, el Líbano, la majestuosidad del Líbano eran sus cedros, por ejemplo. Pero dice acá, todos ellos fueron destruidos. Dice, los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Ahora, para que usted entienda, hermanos, cómo era Nínive en ese entonces, o cuál era el poder de Nínive. Nínive era más o menos de 1 millón de habitantes y estaba rodeado por una muralla. La altura, pues no hay a ciencia cierta, no hay una altura específica. Lo que sí se puede distinguir es la anchura. Se decía que arriba de las murallas de Nínive podían ir 3 carros. ¿Verdad? 3 carros. Se puede imaginar. Era prácticamente, no sé, unos 15 metros, ¿verdad?, de ancho. ¿Quién iba a poder pasar esas murallas? ¿Verdad? Y hace referencia a la majestuosidad de Dios. ¿Quién era el único que podía derribar esas murallas? El majestuoso Dios. Porque dice aquí, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira, derrama como fuego y por él hierden las peñas. En el capítulo 3 vamos a ver cómo Nínive trata, obviamente, de luchar, pero fue imposible, hermanos, fue imposible. Entonces, esa es la majestuosidad de nuestro Dios. Toda la naturaleza, dice, la tierra completa está a las órdenes del Dios majestuoso. Siendo un poeta, Nahum, me atrevo a decir, con mucho respeto, que todavía se queda corto. Dar realmente una descripción de la magnificencia de nuestro Dios, cada uno entenderá de diferente manera, y aún así cada uno nos quedaríamos cortos para describir lo majestuoso que es nuestro Dios. Lo que sí es importante, hermanos, es que ese es el Dios de cada uno de nosotros, un Dios majestuoso. Muy bien. Número 3. La bondad y la justicia van unidas. Son atributos de Dios también. Bondad y justicia van unidas. Nahum capítulo 1, versículos 7 al 15. Estos sí son bastantes versículos y vamos a leerlos. Vamos a darles un tiempo para que usted pueda escribir. Ahí están sus pantallas. La bondad y la justicia van unidas. Muy bien. Vamos a leer entonces, hermanos, versículos 7 al 15. Y vamos a ir versículo por versículo hasta llegar al 15. Dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Aquí me quiero detener un momento, hermanos. Dios es celoso de nosotros y él nos cuida. Ahora,
Él también, como parte de sus atributos, la omnisciencia, Él sabe, conoce bien quiénes son los que en Él confían. Ahora, ¿qué dice la palabra acerca de los que en Él confían? Que Dios es bueno con aquellos que confían en Él. Que Dios fortalece en esos días de la angustia. Así es que, mi hermano, si tú confías en Él, en el Dios majestuoso, tienes garantizado de parte de Él que en esos momentos de angustia, Él te va a fortalecer a través de su Espíritu Santo. Quédense con esa promesa, hermanos. Ahora, ¿qué pasa con los que no confían en Dios? Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Aquí les habla a los ninivitas. Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. O sea, no quedará nada por vengarse después de su venganza. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos, como dice aquí, hojarasca completamente ciega. ¿Cuál es la hojarasca? Hojarasca completamente seca. No sé si entienden ese significado de la hojarasca. ¿Se acuerdan que, digamos, en un tiempo en el que los árboles se secan, bueno, las hojas se secan, caen, bueno, todas esas hojas secas se vuelve esa hojarasca? Simple, ¿verdad? Se recoge y se tira a la basura. Así será Nínive para Jehová. Aún con su poderío, con esa muralla, con ese ejército que conquistó miles y miles de ciudades, para el Señor será como esas hojas que caen, se barren y se tiran a la basura. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero que diga perverso. Y aquí es donde yo me refería a este consejero perverso que trató, así como de conquistar el norte, quiso conquistar el reino del sur. Y hablamos de Senaquerib. Este hombre, este rey de Asiria, que estuvo en los años de 705 a 681 antes de Cristo. Y él quiso conquistar, ¿verdad?, al pueblo escogido de Dios. O sea, se fue a meter con alguien que no se tenía que meter. Y Dios celoso se encargó de los adversarios. Dice, de ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Ahora, nótese que la Biblia nos dice, de ti salió el que imaginó mal contra Jehová. No dice el que imaginó mal contra el pueblo de Israel. No, dice el que imaginó mal contra Jehová. Porque al final, hermanos, el que pelea por nosotros es Jehová. No nosotros. No nosotros. Por eso dice, imaginó mal contra Jehová. Entonces, hermanos, aquí hay una promesa interesante que quiero que usted lo asimile y que se lo lleve cognitivamente, lo tenga ahí. Porque cada vez que tratan de hacerle mal, cada vez que quieran hablar mal de usted o quieran hacer cuantas cosas malas en contra de usted, no se meten contra usted o no lo hacen en contra de usted, lo hacen en contra de Jehová. Y la Biblia misma nos dice que Él se encargará de sus adversarios, porque el que se mete con nosotros no son nuestros adversarios, son los adversarios de Jehová, y Él se encarga de ellos. Amén por eso, hermanos. Amén. Ahora, sigamos, porque esto todavía falta. Dice, así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará bastante te he afligido, no te afligiré ya más. El versículo 12 y 13 habla en tercera persona.
Dice, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyunturas. Mas acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Y ahí pondré tu sepulcro porque fuiste vil. Le habla en tercera persona al pueblo de Asiria. Y vean qué tan específico es esta profecía. Y tan específico fue, hermanos, que cada una de estas palabras que están en la Biblia, tal cual se cumplieron. Mas acerca de ti mandará Jehová, le habla al pueblo asirio, que no quede ni memoria de tu nombre, de la casa de tu Dios. Destruiré escultura y estatua de fundición. Ahí pondré tu sepulcro. Y en las canciones, cada vez que usted canta, siempre en las canciones pues están desglosados en partes, pero dice que una canción tiene que tener un final, ¿verdad? Interesante. El tan, tarán, tan, tan. Bueno, el tarán, tan, tan está aquí en el versículo número 15. Ahí está el cierre. Dice, anuncio de la caída de Nínive. He aquí, sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. El Señor no se había acordado de su pueblo escogido. Lo amaba, lo ama y lo amará por siempre. Porque Dios cuando promete algo no es hijo de hombre para arrepentirse. Y Él hoy, hermano, te promete a ti una vida eterna. ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Reconocer que somos pecadores e invitarle a que sea el Señor de tu vida. Hermanos, si en esta mañana, amigos, si en esta mañana, posiblemente tú necesites de ese Dios misericordioso, de ese Dios majestuoso, de ese Dios amoroso, tantos atributos especiales. Hoy vimos otros atributos especiales de Dios: celoso y vengador. Pero es celoso de los que están con Él, de los que confían en Él y los protege. ¿Quieres compartir ese atributo con nosotros? De tener a un Dios que nos cela, que nos protege, que nos cuida. Yo quiero que hagas esta oración conmigo y que recibas a Jesús como tu Señor y Salvador en esta mañana. Vamos a orar. Tantos atributos que nos quedaríamos cortos para describir lo que tú eres para nosotros, Señor Jesús, y lo que tú eres en esencia. Gracias porque eres tardo para la ira, grande en poder. Gracias porque tus misericordias son cada mañana y que las recibimos no porque las merecemos, sino porque es un atributo de ti. Así eres tú, un Dios misericordioso. Amigos, si en esta mañana tú quieres recibir a Jesús, ese Dios con tantos atributos, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero también reconozco que moriste por cada uno de mis pecados en esa cruz y pagaste mis pecados. Derramaste tu sangre y esa sangre ahora me limpia, no me cubre, me limpia de todos mis pecados. Te recibo como mi Señor, mi Salvador en esta mañana.
Gracias, Señor Jesús, te damos, porque encontramos siempre en tu palabra fortaleza, esas palabras que nos alientan a seguir una palabra viva, eficaz. Dice, más cortante que toda espada de dos filos. Hoy tu palabra llegó hasta lo más profundo de nuestro corazón. Gracias porque tu palabra nunca regresa vacía. Te damos gloria y honra por lo que eres, Señor Jesús. En tu nombre. Amén. Y amén. Y aprovechando que estamos en vivo con nosotros, se los mencioné, está Gerson, así es que voy a darle la oportunidad a Gerson, para que comparta con nosotros una alabanza, ¿verdad? Porque estamos contentos y queremos cantar. Gracias. Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar su nombre, yo vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar su nombre, yo vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor, y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor, y esa es la razón por la que digo que yo vine a alabar a Dios, yo vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios. Me encanta este coro. Vine a alabar a Dios. De hecho, fue de los primeros que yo me aprendí en la guitarra. Bueno, ¿qué más les puedo decir, hermanos? Nos sentimos muy gozosos en esta mañana. Hay fiesta en los cielos. Estamos viendo aquí en sus pantallas, mi hermana hace público, mi hermana Silvia Echeverría hace público en nuestras redes sociales, ella recibe a Jesús como su Señor y Salvador. Amén. Estamos muy contentos, hermanos, por esto. Y vamos a orar por mi hermana Silvia, en especial
por su vida. Gracias, Señor Jesús, te damos. Porque hemos arrebatado de las cadenas de la esclavitud. Y mi hermana Silvia Echeverría hoy hace manifiesto de que te recibe como único y suficiente Salvador. Nos sentimos tan gozosos en esta mañana, Señor, que ella puede recibir en esta mañana fortaleza, ese ánimo, y desde acá pedimos por ella. Gracias por su vida, gracias porque han sido muchos días que ella ha compartido con nosotros y hoy ella ha decidido recibirte como su Señor. Gracias te damos, nos sentimos tan gozosos como iglesia de esta profesión de fe de mi hermana Silvia. Gracias, Señor Jesús, te damos. Amén. Muy bien, hermanos. Si usted quiere felicitar a mi hermana Silvia, estamos en vivo. Realmente, yo le decía a mi pastor, pero yo soy el que tengo que pasar a decir esto. Si esto para mí es, no sé, es grandioso. Y esto es lo que decía Gerson, estas palabras la acuño de Gerson. Cualquier, hermano, cualquier momento para predicar la palabra del Señor, hágalo. Él dice, acuñado tal cual las palabras, miren mucha, cualquier excusa para hablar de la palabra del Señor, pues nos la inventamos. Y hoy nos levantamos de mañana, no esperamos esto, así es que mi hermana Silvia, bendiciones para su vida. Hoy ha tomado la mejor decisión de su vida. No es comprar una casa, no es graduarse de la universidad. La mejor decisión que hoy podemos tomar es aceptar a Jesús como único y suficiente Salvador. Y perdone que nos alargamos un poquito, ¿verdad? Pero creo yo que estamos más que contentos de haber recibido esta noticia. Así es que mi hermana Silvia, mis felicitaciones. Dios la bendiga. Y vamos a seguir creciendo porque esto es, ¿verdad? Es una carrera. Unos ya llegaron, se nos adelantaron. Los que estamos acá vamos todavía corriendo. Y usted ya se une con nosotros y vamos a seguir caminando para seguir creciendo en la obra de nuestro Dios. Dios les bendiga, hermanos. Y estamos gozosos. Y los niños, viene ahorita para ustedes también palabra del Señor. Mi hermana Francisca solo se está secando las lágrimas porque está llorando de felicidad. Se está secando las lágrimas, se está preparando porque estamos gozosos, también lloramos de gozo. Así es que nos vemos dentro de 3 semanas, hermanos. Dios les bendiga. Y recuerden, una iglesia, una familia.